Son las 12, es mediodía, estamos en la sintonía de Más FM y cada martes lo hacemos abriendo esta hora hablando de salud. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. En los últimos años, el bullying o acoso escolar ha despertado la preocupación de todos los agentes relacionados con la educación y la salud de nuestros más pequeños. Psicólogos, pedagogos, padres, profesores y educadores siguen altamente preocupados por el acoso escolar, o también conocido como el bullying. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Hoy Isabel nos habla de este fenómeno, pero sobre todo de los mitos existentes aún en torno a este tema, con el fin de continuar la visibilización y la sensibilización que aún nos queda por hacer. Y al parecer, Isabel, es muchísimo. Sí. Debido a la información que se ha dado en los últimos años, todos sabemos lo que es este fenómeno del bullying, como un fenómeno que consiste en que un niño o un adolescente o un grupo de ellos se dedica a acosar a otro menor. Parece que en un inicio el bullying se asociaba al ámbito escolar, ya que se daba en el colegio y en el instituto, aunque ya en los últimos años, con la aparición de los móviles inteligentes, los chats y las redes sociales, se ha extendido a todos los ámbitos de la vida del menor, con lo que ya no finaliza cuando acaban las clases. Por mencionar algunos datos que tengo aquí, solo la Fundación ANAR de Protección a la Infancia, a través de un número gratuito y anónimo que dispone, que es un número de teléfono muy parecido al que hay para las víctimas de violencia de género, que no deja huella en factura, bueno, pues solo a través de este teléfono registró 590 casos de acoso escolar en 2017. Cruz Roja, por su parte, hace un par de semanas mostró que 1 de cada 3 niños y adolescentes en España había informado de que alguna vez lo habían intimidado en el último mes, y que el 15% de los estudiantes en España habría sufrido acoso escolar. Sin embargo, pues a pesar de estas cifras, siguen existiendo muchos mitos en torno al bullying. Por eso me parece fundamental que hoy hablemos también de esos mitos. Bueno, en primer lugar, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de acoso, por supuesto, no nos referimos solo a las agresiones y a la violencia física, sino que podríamos decir que el bullying se puede dividir en 3 formas de presentarse. Por una parte está el bullying físico, en el que se dan estas agresiones físicas. En segundo lugar, el bullying verbal, como insultar o poner motes a la víctima. O el bullying social, que consiste en aislar a la víctima, logrando que el resto de compañeros tampoco se relacionen y cuenten con él en el centro. De hecho, la forma más frecuente que se presenta en el bullying es a través del bullying verbal, a través de insultos y poner motes. En segundo lugar, le seguiría el físico y por último estaría el de tipo social. También podemos decir que en todas las formas de bullying hay otro tipo, que es lo que yo denomino el bullying psicológico, porque al final los agresores hacen que la víctima tenga la expectativa constante de que en cualquier momento lo van a agredir, y ya más que el dolor de las propias agresiones, lo que más sufrimiento psicológico produce en esta víctima es el estar constantemente anticipando nuevas agresiones y viviendo con miedo, con inseguridad en cada momento, y pensando que es el rechazado de la clase. Para que se considere bullying, también es importante mencionar que hay que tener en cuenta que debe ser una serie de actuaciones y de agresiones que se den de forma prolongada en el tiempo, lo que lo diferencia de una pelea que se puede dar en cualquier momento entre iguales. Además, en una pelea en la que 2 o más se pelean, no tiene por qué haber uno que domine al otro, lo que sí se da en el bullying. En el bullying hay una relación de dominio-sumisión entre los agresores y esta víctima. La víctima normalmente es un alumno que tiene menor fuerza física, menor fuerza psicológica y suele también tener menos relaciones sociales, por lo que tiene menos oportunidad de que lo protejan y se suele quedar indefenso ante las situaciones de acoso. ¿Hay algún tipo de características que puedan hacer que alguien se convierta en agresor o en víctima? Pues comenzando por las víctimas del bullying, los estudios amplios que se han realizado sobre este tema vienen a indicar que cualquier niño podría convertirse en víctima dependiendo de muchas variables y de las circunstancias del momento. Parece que hace algunos años se pensaba que el niño que era víctima de bullying era un niño retraído, tímido, con problemas para relacionarse, que tenía comportamientos extraños en clase, etc. Pero lo cierto es que ahora se sabe que no es así necesariamente. Además, también esto sería una forma de justificar el acoso de alguna manera. De hecho, aunque sí que se han visto que en algunos casos puede haber déficit en habilidades sociales y baja autoestima, como en el sentido de que la víctima no se siente merecedora de plantarse y de poner freno al acoso,
Lo cierto es que en los estudios también aparecen niños víctimas con buenas relaciones sociales, buena adaptación escolar, buen comportamiento y que proceden de familias con relaciones saludables. Así que no parece que haya una característica que se haya asociado con convertirse en una víctima de bullying. En cuanto al agresor, pues normalmente son niños y adolescentes que son capaces de sostener en el tiempo un daño contra otro y que esto se hace por algo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que normalmente los agresores son niños que también tienen una imagen muy mala de sí mismos. Suelen tener baja autoestima y necesitan estas conductas de agredir a otro para sentirse aprobado por los demás y autoafirmarse de alguna forma. También suelen ser niños y adolescentes que provienen de familias con problemas en la crianza. Pueden ser niños desatendidos, suelen ser niños que reciben hostilidad por parte de los padres y de los cuidadores. También es muy frecuente que el niño agresor esté siendo o haya sido también agredido por otros y que tenga facilidad para involucrarse en peleas en el centro escolar. Bueno, además son niños que tienen muy mala imagen del colegio, del instituto, tienen déficit de habilidades para resolver los problemas con comportamientos asertivos y sin agresividad. Y al final el acoso es un comportamiento que de alguna forma han aprendido como algo que en el mundo hay que actuar con la ley del más fuerte para no perder o no salir perdiendo. Bueno, sin embargo, cuando hablamos del bullying no podemos quedarnos solo en que haya agresores o víctimas, porque también hay otras figuras que de alguna forma lo están manteniendo, y esos son los espectadores que llamamos los psicólogos. Los espectadores son el resto de niños y adolescentes que no participan como agresores ni tampoco son víctimas, pero sin embargo son conscientes de que en clase y en el centro hay casos de acoso y sin embargo no hacen nada. A veces el no hacer nada puede ser por miedo a que ellos también se conviertan en víctimas al defender a la víctima, pero también muchas veces se da porque ya se han acostumbrado a ver todos los días los actos de acoso y ya es como que les parece normal, como algo que forma parte de su clase y que se han acostumbrado a ello. A veces tampoco hacen nada precisamente por tener interiorizados los mitos en torno a la víctima, esto que he dicho de que la víctima no sabe defenderse, y pensar que si la víctima aguanta es porque es rara o porque no le gusta relacionarse o cosas por el estilo. ¿Hay alguna edad en la que se haya observado que el bullying se da más? Pues parece que se da con mayor frecuencia entre los 11 y los 14 años y tiende a disminuir a partir de esta edad. Conforme los adolescentes van avanzando, se ve con menos frecuencia. Además, también se muestran diferencias con respecto al género, porque entre los chicos parece que se encuentra con más frecuencia el bullying de tipo físico y verbal, a través de empujarse, golpearse, insultarse. Y en el caso de las chicas es un bullying un poco más sutil y más psicológico, que sería, pues por ejemplo, hablar mal de la víctima delante de todos los demás, lograr que los demás no se junten con ella. Además, se ha demostrado que es algo que se da independientemente del tipo de centro escolar, del nivel socioeconómico y la frecuencia se reparte igual por todos estos niveles. Aunque siempre se recomienda que sean los propios niños y adolescentes los que bien como víctimas o bien como espectadores hablen y digan lo que sucede, ¿cómo podríamos saber los adultos que un niño o adolescente de nuestro entorno está implicado en el bullying? Pues como dices, es muy importante concienciar a nuestros menores en la importancia de hablar del bullying y decir lo que está ocurriendo, por supuesto, tanto si eres víctima como si lo presencias como espectador. Parece que cuando hay un caso de acoso se pone la lupa y el foco en que se meten con alguien porque este chico es de tal forma o porque no sabe defenderse ni plantarse. Pero se nos olvida que lo que hay que enfocar más bien, y sobre todo enseñar a nuestros menores a enfocar y a denunciar, es el hecho de que haya alguien que se esté dedicando a agredir constantemente a otro, que hay un agresor. Esto es lo que hay que denunciar. Esto es de lo que se debería hablar y por ello es importante concienciar en que esto es un fenómeno muy grave. Sin embargo, por parte del profesorado también hay herramientas para identificarlo en el aula cuando se está dando, y una de ellas es el sociograma, que es una herramienta muy útil que te da una imagen de las relaciones que hay entre los compañeros y por tanto nos indica si alguien está siendo excluido. En cuanto a los padres, pues hay indicios que también pueden indicar que un niño está siendo acosado, por ejemplo, que se den cambios bruscos en el comportamiento, cambios bruscos en el rendimiento académico, que se den conductas depresivas, por ejemplo, que el adolescente comience a estar muy callado, que esté irritable, que esté enfadado con facilidad, que se muestre triste, que tenga síntomas físicos como dolor de estómago, náuseas, alteración del sueño, alteración del apetito,
Y también otras conductas como, por ejemplo, fingir estar malo para no ir al centro, coger un camino alterno para no encontrarse con los compañeros, que aparezcan cosas rotas en la mochila, pedir dinero que no necesita, por ejemplo, para darlo en el caso de que le hagan un chantaje, y un largo etcétera de conductas que nosotros veamos que no son muy normales. En el caso del agresor es casi seguro que está recibiendo o ha recibido previamente alguna agresión y hostilidad por otra parte, bien en el colegio o bien en casa con los familiares. Sin embargo, yo aquí también creo que hay que dejar claro que es muy importante no victimizar a la persona agredida, ya que puede adoptar un rol de víctima que luego hará muy difícil que salga de ahí y que salga de estas situaciones, en que son siempre los que se meten con ella y que ella percibe que no puede hacer nada. Creo que todos los agentes implicados en la educación y en la atención a la salud mental también estarían de acuerdo en que para abordar el bullying tenemos que implicar a todas las partes, no solo al agresor y a la víctima, sino también a espectadores, padres, profesores, el director, jefe de estudios, etc. No sé si la personalidad tiene que ver mucho en estos casos. Digo esto porque yo, por ejemplo, recuerdo de pequeño en la EGB, de pequeño, edades así de 10, 11, 12, 13 años, recuerdo que había momentos que muchas veces algunos niños pensaban que fumando, por ejemplo, te hacía más hombre, ¿no? Yo recuerdo decir, y fumamos porque nos gusta. Yo nunca me he echado un cigarro y yo creo que gané por esa personalidad. Decía, yo no tengo por qué fumar para pensar que soy más hombre. Recuerdo esta historia también porque era muy típico, ¿no? Que a lo mejor juntándote con el típico matón de la clase, ¿no?, parecía que nunca se iban a meter contigo. Por eso decía lo de la personalidad. ¿Es tan importante? Pues más que la personalidad, yo hablaría de habilidades sociales. Al final, el matón lo que está haciendo es utilizar la violencia como una forma de defenderse. Es como utilizo la violencia para salirme con la mía para no mostrarme inseguridad. Es un poco complicado de entender, pero cuando se conoce el fenómeno sí que se entiende bien. En el caso del niño que se junta con el matón, al final sí que se está protegiendo de que otros se metan con él, con lo que al final también es una conducta de protegerse. El niño que tiene la personalidad o la capacidad de comunicarse de tal forma que se planta para decir no, yo no fumo o yo no hago esto, y a la vez tampoco necesita protegerse con el agresor, sería un niño, digamos, muy sano y con muchas habilidades, porque necesita tener las habilidades de comunicación necesarias para en cierto momento plantarse y decir no. Aquí también creo yo que es importantísimo el trabajo de los padres. Siempre lo hacen, ¿no? Esos padres que a lo mejor muchas veces sin querer piensan que los educan en las clases y en los colegios. El papel del padre hace muy importante. ¿Y cómo sacarle a un niño y a una niña la información de esas incomodidades que se puedan crear en el colegio? Sí, más que yo diría que hay que cambiar el foco de más que intentar identificarlo en la víctima, porque a veces la víctima se encuentra muy mal y es muy complicado que hable. También educar en que si mi hijo es espectador de una situación de bullying, que lo diga, que lo denuncie. Es decir, si está viendo que en clase hay un acoso, aunque no sea ni víctima ni agresor, que sean capaces de decirlo. Porque muchas veces hace esto más que el hecho de ser víctima de bullying y que seas capaz de decirlo. Ganarle a un hijo la confianza que te lo pueda contar todo también es importante. Bueno, todo no lo van a contar, habrá cosas que no las cuenten, pero al final si conseguimos normalizar este fenómeno como algo que existe y que debemos de denunciar, pues al final los niños hablarán. Así es. Bueno, bullying, hoy sobre la mesa. De este tema, si alguien tenga un entorno cercano y que sepa que tiene bullying, debe de tratarlo y debe de conocerlo más cerca. Si tuviéramos que hablar contigo, Isabel, ¿dónde lo podemos hacer? Pues podéis encontrarme, como siempre, en consulta de psicología en Policlínica CEGIN, y también podéis hacer todas las consultas que necesitéis a través de la página de Facebook que tenemos disponible para ello, de Isabel Psicología, donde también podréis proponernos temas si hay algo que os interese que se aborde aquí. Isabel Fernández, psicóloga, que cada martes se encuentra con nosotros para hablar de salud. Muchas gracias y vamos a ver, abrimos la mente para un nuevo tema para el próximo martes. Exactamente, hasta el martes que viene. 12 y 14 minutos.